Este es el video que les había prometido, que revisa el tema de cómo se utiliza el tornillo de contacto. Ya el tornillo de contacto es un elemento de la máquina de tatuar que nos permite controlar la fuerza y la rigidez del golpe. El golpe más rígido está asociado, digamos, con más fuerza, y el golpe más largo y con menos compresión está asociado con menos fuerza, y algunas personas que lo consideran que les permite, digamos, tener más control. Bueno, eso en realidad es bastante relativo, porque tiene que ver con opciones y con gustos personales. Ya a algunos nos gusta el golpe súper rígido, súper duro, y a otras personas les gusta una graduación un poquito menos. En realidad es un mundo. Ya en ese tornillo hay un mundo. En el tornillo de contacto podemos dejar tal cual nos gusta la máquina, y es importante conocerlo y saber cómo aprovecharlo para poder trabajar y poder sacarle el máximo partido a nuestra máquina y que nuestro tatuaje quede más consistente y lindo. ¿Ya? El tornillo de contacto es este elemento que está acá, este tornillo que va en diagonal hacia allá. Como les decía, este tornillo funciona como una especie de regulador de la compresión. Entonces cuando la máquina empieza a dejar de tener la fuerza que solía tener, por ejemplo cuando la compraron, recién la compraron, probablemente se debe a que se gastó el tornillo, ¿ya? Porque es normal que en el golpe de este fleje y la punta se cree como un desgaste. Un tornillo gastado se ve como esto, ¿ya? Aquí pueden ver ustedes que el tornillo ya no tiene la misma forma que antes, que cuando estaba nueva. Se ve que ahora se creó como una diagonal, ahí. Y eso es súper, digamos, complicado para poder volver a regular la máquina con comodidad. Ya probablemente esa figura en diagonal nos va a crear unos saltos un poco locos, va a ser una geometría un poco complicada de manejar. ¿Ya? Así que cuando ustedes este tornillo como que les dé esa figura, les recomiendo limarlo, ¿ya? Y tratar de devolverlo como a una forma un poquito más redondeada, quizás como esto, digamos para la salvada, pero lo ideal es que tenga una especie de puntita, ya si pueden lograr eso, bacán. Entonces con esta especie de válvula nosotros vamos a ir eligiendo si queremos que la compresión sea alta y eso nos va a dar un golpe súper duro y súper poderoso, o si nos parece demasiado fuerte, lo podemos hacer retroceder y hacer que sea más blando el golpe. Ya la lesión en la piel va a ser menor en el caso que estén lidiando con ese problema, que la lesión en la piel es muy grande. Ya entonces ahí ustedes pueden debilitar el golpe en el caso que quieran. ¿Ya? Y toda esta parte, todo este conjunto, el poste delantero está compuesto por el tornillo de contacto y también tiene este tornillo de bloqueo. Este tornillo de bloqueo me permite a mí liberar el movimiento del tornillo de contacto. Entonces cuando ustedes quieran mover este tornillo de contacto, tienen que asegurarse de que este tornillo de bloqueo, que viene en un montón de formatos, como en perno Allen, eh, como pueden ver acá, es un perno Allen común, ¿ya? Pero tienen que liberarlo, soltarlo un poquito, ¿ya? No tiene que estar apretado, porque si no, no van a poder mover este tornillo, ¿ya? A la vez, cuando encontremos el punto que nos gusta de compresión, volvemos a apretarlo, ¿ya? Para que no se nos mueva este tornillo, así que ha bloqueado y ya no puede cambiar de posición. En el caso de que ustedes ya estén trabajando con la máquina y la quieran, ya esté armada y la estén calibrando, lo ideal es que pongan todos los elementos como si fueran a tatuar, ¿ya? La aguja, el nipple, el grip, los elásticos, ¿ya? Todas esas cosas, y la conecten, porque también vamos a probar, la calibración se hace con la máquina encendida y andando. ¿Ya? No nos sirve mucho calibrar sin el armado, porque cuando tatuemos va a cambiar todos los factores y va a cambiar todo el cuento, toda la historia. ¿Ya? En el caso de mis máquinas yo las fabrico y tienen una geometría adecuada para usarla de 8 a 10 voltios. ¿Ya? A veces se puede llegar a 11 voltios, 12 voltios. Muchas veces cuando se gasta el tornillo de contacto le metemos más voltaje para tratar de compensar esa pérdida de la compresión, pero nos va a pillar en algún momento la necesidad de tener que volver a ponerla a punto, porque vamos a llegar a los 13, 15 voltios y ya al final la máquina va a empezar a tomar demasiado calor y bueno,
Lo que hay que hacer en el fondo es mantener la compresión, ¿ya? Entonces, como les decía, desbloqueamos y giramos. Hacia la derecha aumenta la compresión, hacia la izquierda baja la compresión, ¿ya? Aumentar la compresión equivale a un golpe más cortito, más rígido, más poderoso, y hacia la izquierda corresponde a un golpe más largo, un recorrido más largo, un golpe más debilitado o un golpe más suave, ¿ya? Y un flujo de tinta mayor. El recorrido más corto da un flujo de tinta menor. Entonces también puede ser que cuando queremos tatuar se nos sale toda la tinta de un viaje, ¿ya? Y eso también lo podemos corregir acortando el recorrido, ¿ya? Y con eso la tinta va a fluir más lento. Al contrario, si es que la tinta no nos fluye nada, podemos abrir un poquito aquí, vamos a dar un poquito más de recorrido y la aguja va a retroceder más milímetros y va a alcanzar a agarrar más tinta, la va a lograr empujar y va a salir más tinta por cada una de las puntadas que da, ¿ya? Entonces nos fijamos, también muy importante, cuando estemos haciendo la calibración, miramos este círculo que está acá, ¿ya? Este pequeño circulito nos va a dar una referencia de cuánto del recorrido, una referencia visual, ¿ya? Entonces, la máquina perdió fuerza y eso probablemente se debe a que se gastó el tornillo, ¿ya? Entonces, yo ahora voy a comprimir el tornillo y vamos a ver, lo voy a abrir completamente, ya la máquina, ya la máquina no salva a nadie, no clava, no pasa nada, ¿ya? Y eso, digamos, es el tornillo gastado, o lo debilité bastante, ¿ya? Entonces, con el 10 voltios, pruebo ahí, ¿ya? Y quiero que se fijen en la figura que se arma en los círculos de esta parte, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí, hay como... no hay una distancia que es la que yo recomiendo, que son 3 círculos alineados, ¿ya? Que viene a ser como una especie de semáforo, ¿ya? Si lo puedo representar aquí con unas colillas, a lo mejor me entienden más fácil. Para la Powerliner me gusta esa distancia, ¿ya? Perdón, mejor lo hago así. Un círculo, 2 círculos, 3 círculos, ¿ya? Entonces cuando estén calibrando acá, echan a andar la máquina. Y buscan ahí. Hasta llegar a los 3 círculos más o menos. Ven ahí, ya está sonando heavy. Con esos 3 círculos ya más o menos entro a lo normal de la máquina, ¿ya? Y bueno, yo en mi caso particular ocupo un poquito más de compresión y ocupo mi dedo para chequear acá qué tanta fuerza tiene la máquina. Entonces voy probando con mi dedo hacia arriba, voy viendo cuánta fuerza tiene y voy comprimiendo hasta que me duela un poquito, ¿ya? A mí cuando ya siento que me duele, digo, ya esto quedó bien. Entonces prendo la máquina, comprimo. Y lo aprieto, lo bloqueo para que no se me mueva. Y ahí ya tengo la fuerza que me gusta a mí. Realmente difícil de parar. ¿Ya? Esa es la calibración que yo ocupo para la Powerliner. Estos 3, digamos, circulitos más o menos, pegaditos, ¿ya? Y un poquito menos incluso. Esto, digamos, es como lo estándar, pero yo le pongo un poquito extra, porque en general necesito harta fuerza para trabajar cómodo y rápido. Aquí tengo más o menos una figura que les puede servir para entender otros casos de otras máquinas, ¿ya? En el caso de la línea fina, es recomendable que se les genere un 8. 5RL, 3RL ocupa más o menos un 8. En la documentación que en general van a encontrar en internet les recomienda el 8. A mí no me funciona eso, me funciona solamente en calibre muy pequeño. En el caso de la máquina estándar,
que es como, no es la que les acabo de mostrar, la que les acabo de mostrar es esta, la Powerliner, que si se fijan tiene el semáforo, los tres circulitos, ¿ya? En el caso de la máquina estándar, digamos 9RL, 11RL, lo ideal es que haya un poquito de distancia entre los dos circulitos, y en el caso de la Powerliner, como les decía, uno 2 y 3, ¿ya? Yo le pongo un poquito más parecido a la estándar, digamos, porque eso me da mucha energía. En el caso de la máquina shader, ya ahí ya es súper grande. Eh, Viene a ser como 1,5 círculos de distancia, ya, y eso es importante, digamos, porque el recorrido, al ser tan largo, permite como agarrar más tinta en cada pasada, porque pues, digamos una Magnum ocupa mucho más tinta para inyectar. Entonces necesitamos tirar mucha tinta todo el rato, ¿ya? En el caso de la fina necesitamos poca tinta, el calibre es pequeño, entonces no nos sirve una calibración como esta, se nos va a ir toda la tinta de una y digamos va a ser un problema, ¿ya? Entonces cada máquina, cada uso, cada grosor de máquina, cada grosor de aguja tiene su calibración. Así que, bueno, ojalá les haya servido eso. En el caso que tengan más dudas, más preguntas, por supuesto, eh, yo feliz de ayudarlos. Y ojalá me las puedan dejar en los comentarios de la publicación, porque así les puedo ir contestando uno a uno. Y bueno, recuerden visitar mi página www.danestatu. Ahí pueden encontrar más información técnica sobre cosas como las velocidades, las bobinas y bueno, algunos otros usos y recomendaciones que pueden encontrar. ¿Ya? Así que estén muy bien y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.